Agradecerles a todos por estar hoy acá, por tomarse su tiempo y bueno, y estar participando. Mi nombre es Carla Levato, yo empecé a trabajar en Alcem en el mes de abril. Me estoy dedicando más que nada a lo que es NMO desde el Servicio Social de Alcem. Y en esta oportunidad, con Vero, fuimos planificando un ciclo de charlas, que esta va a ser la primera, que es hablar sobre el CUD. Gracias, Carly. Yo trabajo hace un poquito más de 6 años en Alcem. Fui cambiando de función dentro de la asociación desde hace casi 2 años. Estoy en este mismo trabajo que hace Carla, pero de programa de acompañamiento y acceso a pacientes. Me aboco especialmente a esclerosis múltiple y además con Carla estamos realizando a partir de junio talleres para familiares y amigos de pacientes, que es un taller quincenal virtual y que es muy enriquecedor porque es un espacio donde fortalecemos el rol del acompañante. Bien, vamos a hablar sobre el tema de hoy, que es el CUD. Espero a que pase la plaquita, Carly, o la siguiente. Ahí está, perfecto. Damos inicio, como dijo Carla, al ciclo de charlas gratuitas destinada a la comunidad de pacientes y familiares de Alcem, con temas relevantes y de interés. La ley 27.275 establece el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir información en manos del Estado, y por medio de ella las personas pueden conocer las transformaciones que impulsa el Estado, cómo trabaja y qué bienes y servicios pone a disposición. Enmarcados en esta ley es que Alcem tiene como propósito promover el derecho de acceder a la información pública, incluyendo el conocimiento de aquellos cambios que en materia de salud, seguridad social, laboral y previsional sean de impacto para la calidad de vida de las personas que en este caso son pacientes, ¿sí? El temario del día de hoy es conocer qué es el CUD, en líneas generales, ¿no? ¿Qué es el CUD? ¿Para qué sirve? Vamos a puntualizar sobre la evaluación del perfil de funcionamiento y las nuevas disposiciones, las últimas que son de agosto de este año en materia de CUD. Bien, ya nos hemos presentado las coordinadoras, así que podemos avanzar. Bueno, les voy a comentar sobre el concepto de salud. El concepto de salud tuvo variaciones a lo largo del tiempo. Antes del año 1946, el concepto tradicional se refería a la salud como la ausencia de enfermedad. El centro estaba puesto en la enfermedad. A partir de 1946, la Organización Mundial de la Salud hace una definición más abarcativa y establece que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Desde entonces hay una perspectiva biopsicosocial. El modelo en el cual se asienta el certificado único de discapacidad, el CUD, es el modelo. A la hora de evaluar la certificación de discapacidad, se tiene en cuenta las fundamentaciones biológicas. ¿Qué son las fundamentaciones biológicas? Es la enfermedad en sí, el diagnóstico, de salud. Pero no solo es. No se escucha. Se corta el audio. Sí. Carla, cualquier cosa apagá la cámara porque se corta el audio por ahí por la señal de internet. No se escucha, no se escucha. No se escucha nada. No se escucha, Carla. Y también les pedimos a los participantes que se muteen también. Ah, bárbaro. Carly, Sí. Esto último que dijiste no se escuchó bien, se iba la voz. Te sugieren apagar la camarita a ver si se escucha mejor.
Su, ¿Vos ¿vos nos nos escuchás? escuchás? Ahí se te escucha mejor, Carly. No, Lo yo te último, estaba hablando a vos. ¿Se escuchó o a lo mí. explico de vuelta? No, lo último no se escuchó. Lo último que después de la explicación de que desde entonces hay una perspectiva biopsicosocial, de ahí en adelante no se escuchó nada. Bien, bueno, lo vuelvo a explicar. Esta perspectiva biopsicosocial, a la hora de evaluar la certificación de discapacidad, se tiene en cuenta las fundamentaciones biológicas, que es la enfermedad, el diagnóstico, la condición. Pero no se van a quedar solamente con eso. Se empezó a tener en cuenta también el contexto. Se va a tener en cuenta cómo esa fundamentación biológica interactúa con las motivaciones psicológicas y los condicionamientos sociales. Antes solo se tenía en cuenta la condición de salud y no se tenía en cuenta el contexto. Es decir, la evaluación de discapacidad permite cómo esa condición de salud implica en nuestra vida cotidiana. Bien, gracias, Carly. Yo voy a mantener la camarita apagada por las dudas para que se me escuche mejor. Las concepciones a través del Dale. tiempo en materia de discapacidad. Así como el concepto de salud ha variado a lo largo del tiempo, como explicó recién Carla, el concepto de discapacidad también varió a lo largo del tiempo. El concepto de discapacidad. En la evolución histórica del concepto se encuentra el paradigma tradicional, el paradigma de rehabilitación y el paradigma de la autonomía personal. Como ahí ven en la plaquita, son los tres paradigmas que están en la columna a la izquierda, ¿sí? En esa evolución histórica fue variando el concepto de discapacidad. En el paradigma tradicional, el primero, o también llamado de prescindencia, refiere al papel de marginación orgánico-funcional y social donde se ubicaba a las personas con discapacidad, estancándolas en un lugar permanente entre los atípicos y los pobres, con el denominador común de la dependencia y el sometimiento. Las personas con algún tipo de déficit hace mucho tiempo atrás no estaban siempre consideradas como hoy como sujeto de derecho. Muy por el contrario, por diferentes razones, no era así porque se estimaba que no podían contribuir a hacerle un aporte a las necesidades de la comunidad. Prácticas como la eugenesia, la eutanasia, el aborto y el genocidio eran comunes hacia personas con alguna condición de pobreza o discapacidad. En la Edad Media surgieron los hospitales, los conventos, donde se alojaban a las personas que tenían algún tipo de déficit físico, visceral, sensorial, intelectual o psicosocial. Muchos de ellos eran institucionalizados o escondidos en sus casas, exhibidos en los zoológicos y espectáculos circenses. Muy triste esta parte de la historia, pero era así, dejándolos totalmente fuera de cualquier tipo de participación ciudadana. Fue a partir de estas prácticas que la persona con discapacidad fue considerada un sujeto de beneficencia. A partir de los siglos XVI y XVII, con el cambio ideológico de la Ilustración, se comenzó a institucionalizar a las personas por tipo de discapacidad, sobre todo los que tenían discapacidad intelectual y psicosocial. Con la entrada al neopositivismo del siglo XIX, la persona con discapacidad comienza a tener un fin utilitario para la ciencia. Pasa a ser un objeto de estudio psicomédico-pedagógico, pero a su vez se les concede la posibilidad de ser sujetos de protección, convirtiéndose en sujetos de prevención sociosanitario. Así surge el sistema de seguridad, entrando a la asistencia como seguridad social. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se comenzaron a evidenciar los esbozos hacia el cambio de paradigma con los intentos por estudiar las causas de la discapacidad en tanto objeto de la ciencia médica. En la época de posguerra, donde surge el segundo modelo llamado paradigma de la rehabilitación, está identificado por centrar el origen de la discapacidad en la falta de destreza del sujeto. Buscarán la solución a ese, entre comillas, problema
con la intervención profesional que se empezará a constituir como un equipo de rehabilitación. El sujeto pasará a tener un rol de paciente a los ojos de los profesionales y será un sujeto de asistencia a la luz de la sociedad. Con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, se comienza a gestar la intención de crear y promulgar leyes y normas buscando proteger los derechos de las personas con discapacidad en promoción y desarrollo mediante programas de rehabilitación. Tal es así que comenzarán a medir los resultados de la rehabilitación en función de los conceptos polarizados basados en preceptos médicos como son apto, no apto, capaz o incapaz. La rehabilitación implica superar lo propuesto por el modelo tradicional basado en actitudes de sobreprotección o de rechazo, pero continuaba evidenciando algunos inconvenientes relativos a la figura omnipotente que tiene el profesional, quien comanda la rehabilitación de la persona con discapacidad, dejándolo supeditada a un rol de paciente o de cliente. Esta situación fue repudiada, dando lugar al movimiento de vida independiente. Estos procesos nos llevan a repensar las concepciones y prácticas en relación a las personas con discapacidad en pos de considerarlos como sujetos de derecho, reconociendo su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. En resumen, en los paradigmas tradicional y de rehabilitación, el déficit estaba puesto en la persona. La discapacidad estaba definida como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera normal para un ser humano. Entonces, para esa época, la deficiencia o diversidad funcional sería esa característica de la persona consistente en un órgano, una función o un mecanismo del cuerpo o de la mente que no funciona o que no funciona de igual manera que en la mayoría de las personas. Es en este momento histórico donde primó el paradigma médico hegemónico. La esencia de este modelo radicaba en el déficit como un problema de la persona, causado por su estado de salud. Este modelo médico se asociaba al principio de normalización. La forma de evaluar a las personas con discapacidad en este contexto histórico era a través de la CIDIM, la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidades y Minusvalía. Estoy hablando del año 1980. Por suerte, evolucionó la sociedad y también el concepto de discapacidad y llegamos al paradigma de la autonomía personal. El paradigma de la autonomía personal nace a raíz de los distintos movimientos por los derechos humanos impulsados por grupos minoritarios que a lo largo de la historia sufrieron la vulneración de sus derechos de manera sistemática. Uno de los pilares de este movimiento consistió en la autodeterminación de las personas para decidir sobre su propia vida y procesos de rehabilitación, persiguiendo como horizonte suprimir las barreras físicas y sociales del entorno. Entonces, el paradigma actual es el paradigma de la autonomía social, también llamado el paradigma del modelo social. El déficit está puesto en el contexto, en el entorno y sus barreras. Ya el déficit no está puesto en la persona concebida como una enfermedad, como lo veía antes el modelo médico hegemónico. A partir de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad declarado por la ONU en el año 2006, se instaura el paradigma del modelo social que concibe a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del entorno debidas a la actitud y al entorno que evita su plena participación y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con distintas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por suerte, esta convención internacional tomó fuerza de ley en la Argentina desde el año 2008 y ratificó esa convención a través de la ley 26.378.
En el paradigma del modelo social, la responsabilidad de la exclusión comienza a tomar otra dirección para depositarse en el medio, en el entorno, lo que actualmente conocemos como barreras sociales, físicas, comunicacionales y actitudinales. El modelo social identifica esos tres tipos de barreras: físicas, comunicacionales y actitudinales. A partir de este modelo social, rige el principio de la inclusión, y la forma de evaluar la discapacidad es a través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento. La sigla es la CIF, ¿sí? Y es la Organización Mundial de la Salud la que va a definir los componentes relacionados con la salud y el bienestar. Entonces, en resumen, si leemos la historia de lo que fue el concepto de discapacidad a lo largo del tiempo, hoy podemos celebrar que hemos superado marcos de pensamiento que eran paupérrimos y que no concebían a la persona como sujeto de derechos y que solo ponía el foco en su déficit que no construía a la sociedad. Entonces, a través del modelo social, que es un paradigma que lo trae la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, hoy podemos darnos cuenta que la discapacidad no define a una persona, sino que es el resultado de la interacción entre sus limitaciones que tenga por su condición de salud y la interacción con el entorno, que puede llegar a generar discapacidad en la persona por no poder estar plenamente incluido. Bien, Carlita, podemos pasar la plaquita. Bien, Berito. Ahora, derecho a la salud. Perfecto. Sí, todavía no lo veo, pero ya comienzo. Ahí está. Bien. Dale. ¿Por qué nos referimos a la salud como un derecho? Porque tiene garantía constitucional, es decir, es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución Nacional, específicamente en el artículo 42. Porque hay muchos tratados internacionales sobre el derecho a la salud que tienen jerarquía constitucional. Y además porque tenemos legislación en la Argentina con leyes que conciben a la salud como un derecho. Bueno, hemos anotado algunas que son con las que más nosotras trabajamos a diario la atención de consultas, ¿sí? Porque siempre decimos que nosotros nos amparamos en un marco normativo y jurídico, ¿sí? Entonces, voy a mencionar algunas que escribimos en esta plaquita y después les cuento con cuáles trabajamos habitualmente. Entonces, dentro de lo que es la legislación, tenemos la ley 23.660 y 23.661, que establece el régimen de las obras sociales nacionales y sindicales y otras entidades de salud y del Sistema Nacional del Seguro de Salud, regulando funcionamiento, financiamiento y contralor. La ley 23.682 de regulación de empresas de medicina prepaga, la ley 26.378, que es la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, una de las que usamos habitualmente para defender las prestaciones por discapacidad para quienes tienen CUD, que es la ley 24.901, que habla del sistema de prestaciones básicas en atención y habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad. Otra ley que usamos habitualmente a la hora de hacer las notas pronto despacho es la ley 26.689, la ley de enfermedades poco frecuentes, porque tanto esclerosis múltiple como neuromielitis óptico, también llamada enfermedad de Devic, están dentro de la cantidad del nomenclador de enfermedades poco frecuentes. Y después hay decretos y resoluciones, algunos que son más significativos que otros. Por mencionar el más importante, vamos a mencionar al PMO, que es la resolución, el decreto 492 del año 1995, que incluye todas las prestaciones médico-asistenciales que la obra social o empresa de medicina prepaga tienen que cubrir de manera obligatoria, cualquiera sea el plan de salud en caso de prepaga o de cualquier, digamos, plan que tenga de la obra social, porque también hay
planes superadores. Sobre esto se puede consultar en la página web de la Superintendencia, pero ya saben que con el plan básico PMO tienen que incorporarse todas las prestaciones cubiertas de manera obligatoria. Otra resolución contra significativa y que hacemos valer a la hora de defender el derecho a la salud de personas con discapacidad, la resolución 360 del año 2002, que tiene que ver con las prestaciones por discapacidad, o también llamado instructivo de discapacidad, que es con la que trabajan todas las obras sociales y empresas de medicina privada cuando se requieren la cobertura de las prestaciones por discapacidad. Es mediante esa resolución. Bien, podemos continuar, Carly. Bueno, Berito, ahora les voy a comentar qué es CUD y qué no es CUD. El CUD es un documento público, personal e intransferible. Tiene código de barra como medida de seguridad. Es un documento que certifica la discapacidad de la persona en todo el territorio nacional y le permite acceder a los derechos y prestaciones. Por ejemplo, si me hago el CUD en Buenos Aires y a través del tiempo me fue a vivir a una provincia interior del país, sigue teniendo, porque tiene validez nacional. El CUD se puede tener en soporte papel y digital a través de la aplicación Mi Argentina. Tiene ambas la misma validez. Para tenerlo de manera digital hay que entrar a la aplicación Mi Argentina, que se la descargan desde el Play Store, en la sección de Mis documentos. Antes se perdía el papel, había que volverlo a gestionar. De ahora los pueden descargar e imprimir. El CUD es un derecho, es gratuito y se tramita voluntariamente. Nadie está obligado a tramitarse el CUD si no lo desea. Tiene fecha de emisión y la novedad, que después Vero nos va a comentar más adelante, va a tener vencimiento. La resolución 322 del 2023 quedó sin efecto, mediante la nueva resolución 1654 del 2024, conforme a la ley número 27.711. Se aprobaron nuevos criterios para la emisión del CUD sin vencimiento. El CUD va a tener un modelo universal de enfoque biopsicosocial, que era lo que les explicaba al principio con la concepción de salud. No solo tiene tiene en cuenta el diagnóstico, sino también el entorno. No solamente el enfoque bio, que es la enfermedad, sino también las relaciones psicológicas y condicionamientos sociales. ¿Qué no es CUD? No es CUD, ni la pensión ni jubilación. Las PNC, que es las pensiones no contributivas por invalidez, la excuratela. Yo puedo tener una pensión no contributiva y no corresponderme el CUD. O puedo tener CUD y no puedo tener una pensión. Pensión y CUD no son condición sine qua non, una de la otra. Me pueden corresponder las dos o una de las dos, ¿sí? Y justamente lo que no es CUD, como por ejemplo la incapacidad, tiene un modelo hegemónico médico, que es solamente por diagnóstico médico. En cambio, el CUD lo que tiene es por condición de salud, ¿sí? Todo lo que sea modelo hegemónico médico, como por ejemplo las incapacidades, otra de las diferencias es que va a tener por porcentaje. Por ejemplo, un 60% de incapacidad. En cambio, el CUD no. O se es o no se es una persona con discapacidad. Acá tenemos una representación de lo que es el certificado de discapacidad. Acá están los croqueles para tener acá el carnecito. Y ahora les voy a comentar
¿Qué es la Junta Evaluadora de Discapacidad? Que seguramente muchos han sentido nombrar, pero poco se sabe cómo funciona. Bueno, la Junta Evaluadora está compuesta por un equipo interdisciplinario de profesionales. El equipo básico son médico, psicólogo y trabajador social. Esos 3 profesionales tienen que estar sí o sí, forman parte del equipo básico. Pero hay juntas donde suman otros profesionales, como por ejemplo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapista ocupacional. Para formar parte de la junta hay que tener una formación especial en lo que respecta a la certificación de discapacidad más allá de la profesión en sí. La junta evaluadora lo que determina es esto que yo les comentaba antes, si se es o no se es una persona con discapacidad, teniendo como parámetro lo establecido en las normativas para la certificación de discapacidad, a través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que la sigla es la CIF. El CUD determina si se es o no se es una persona con discapacidad. No hay porcentajes. En lo que sí hay porcentajes es en incapacidad. No se otorga por diagnóstico, sino que la condición de salud será la puerta de entrada para la evaluación del perfil de funcionamiento de la persona. El CUD no cruza datos con ninguna otra base del Estado. Los únicos que acceden a estos datos son sola y exclusivamente la junta que evaluó a la persona. El CUD, lo único que se puede leer es el diagnóstico. El resto son números que corresponden a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que es la CIF. Es una herramienta internacional que lo que hace es homologar para que todo el mundo se hable de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tengan el mismo criterio. Cada uno de estos números significa algo. La Junta Evaluadora de Discapacidad determina la existencia o no de discapacidad a través de las normativas de certificación. En el año 2015, en el Servicio Nacional de Rehabilitación, se elaboró la última normativa. Todo el país certifica de la misma manera y con la misma certificación, ya sea desde el procedimiento, cómo hacer la evaluación, hasta qué corresponde y no corresponde ingresar dentro de discapacidad. En el año 2015, en el Servicio Nacional de Rehabilitación, se elaboró la última versión. Bueno, CUD. El CUD tiene un mejor sistema de seguridad que evita la falsificación, con un talón al pie del formulario con troquelado, que era lo que yo recién les mostraba, el carnecito que va a quedar abajo. Número único, que es la clave compuesta alfabética numérica que genera automáticamente el sistema. Código de barra, lo genera automáticamente el sistema al imprimir el certificado. Requisitos para la evaluación del perfil del funcionamiento. DNI. Se tienen que presentar con el DNI original y llevar fotocopia para solicitar los formularios. En el caso de extranjeros, se debe presentar certificado de residencia precaria, que tiene que ser la vigente. Si la persona es menor de edad, tienen que ir con el DNI de sus padres. Ahora el DNI nuevo, en los documentos de los menores, atrás, en el dorso, figura el nombre de los padres. En el caso que no figure porque sea un DNI viejo, hay que llevar la partida de nacimiento. En caso de la persona contar con un apoyo a su capacidad jurídica, debe presentar la documentación que lo acredite. También certificado expedido por el médico especialista, en este caso, el resumen de la historia clínica del neurólogo, no mayor a 6 meses.
Cualquier estudio complementario acorde a la condición de salud también se presenta. También el CUD anterior o denuncia de extravío o robo. Ahora les vamos a presentar las diferentes planillas para evaluar a la persona. Ahí Benito se las va a explicar. Gracias, Carly. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien? Sí, yo no sé si también se me escuchaba bien, veía que la conexión como que se me iba y venía. No sé si me pudieron escuchar bien. Sí, Yo sí. sí. Perfecto. Gracias. Más Escucho bien. tarde va a haber un espacio para responder preguntas, así que los veo anotando a muchos, eso es impecable, que puedan ir registrando tanto la información que les va sirviendo como si queda alguna duda, porque antes de finalizar vamos a tener un espacio de atención de preguntas. Bien, la planilla que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, es una de las planillas para evaluar a las personas con esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Llegan a verlo? Sí. Aquí Sí, tiene que ser completada por un neurólogo, porque en realidad tiene que ser completada por el médico especialista de la enfermedad del paciente. Entonces, en este caso, neurólogo. Siempre lo que les recomendamos es que sea el neurólogo que los conoce y que los viene tratando, ¿sí? Porque nadie más los conoce mejor y sabe qué tratamiento están haciendo, todo. Entonces, ahí se consigna, cuando dice tipo de esclerosis múltiple es porque hay distintas formas de esclerosis, de cómo se presenta la esclerosis múltiple, y en esa variedad ahí hay que aclarar qué forma de esclerosis múltiple tiene el paciente. Tiempo de evolución de la enfermedad, los tratamientos recibidos, especificando qué medicamento, dosis utilizada, duración de cada uno de los esquemas terapéuticos. Luego también piden que complete el tratamiento actual, especificando la droga y dosis utilizada. ¿Sí? Porque sabemos que desde que a un paciente lo diagnostican y de ahí en adelante, a lo largo del tiempo, puede haber variaciones al respecto. Entonces, cuando van a tramitar el CUD, hay que precisar todo esto. Y luego acá está el punto clave en lo que es el perfil de funcionamiento, en este caso que es de evaluación de esclerosis múltiple, que es el grado de discapacidad según la escala, que la sigla es EDSS, la llegan a ver ahí en pantalla, es el punto 5. ¿Lo ven? sí. Bueno, ahí es fundamental porque están pidiendo que quien evalúe esa escala sea el neurólogo tratante, ¿sí? Entonces, cuando el neurólogo les completa y hace las preguntas de esa escala, es para saber cuál es el puntaje que tiene el paciente, el puntaje en cuanto al mayor grado de invalidez que tiene en relación a todas las actividades básicas de la vida cotidiana. O sea, si fue perdiendo funcionalidad en un montón de aspectos de la vida cotidiana. Por eso la escala de Kurzgesagt, que es la escala que evalúa discapacidad, que es esta escala EDSS, tiene tantas preguntas tan puntualizantes desde si se alimentan solos, si se asean solos, o sea, hay muchísimas preguntas que tienen que ver con el funcionamiento de la persona en su vida cotidiana, en todas las áreas, ¿sí? Entonces, sabemos que la Junta Evaluadora va a otorgar el CUD si la persona tiene una escala de punto 4 en adelante. Ahí recién consideran que hay un grado, una escala, un puntaje acorde a una situación de discapacidad, ¿sí? Porque no solo se evalúa lo médico, como explicó Carla, la Junta Evaluadora es interdisciplinaria y también cuando van a tramitar el CUD les preguntan actividad y participación, factores ambientales, hay muchos otros componentes de interacción del paciente con lo social que ellos indagan para saber si se es o no persona con discapacidad. Y esa misma planilla de la que estábamos hablando pide que se adjunten informes de los estudios realizados para abordar el diagnóstico y un resumen de historia clínica. Esta es una de las planillas. ¿Pasamos a la otra planillita, Carly?
Bien, esta es la que completa el beneficiario, es decir, el aspirante a tener el CUD. Nosotros sabemos que todos tienen el derecho a tener el interés de, si lo desean, de tramitarlo. Ahora, quien tiene la potestad para otorgar o no el CUD es la Junta. Entonces, esta es una planilla que te brinda la Junta Evaluadora de Discapacidad para que lo complete el solicitante. La hoja número 1 es para el solicitante adulto y que tiene su autonomía personal, lo que hablábamos del paradigma del que se sustenta el modelo social, que es una persona adulta que tiene interés en tramitar el CUD y va a completar la hoja número 1. La segunda hoja es solamente en los casos en que el que solicita es menor de edad. Entonces, en la hojita 2 de esa misma planilla lo completa el adulto responsable del menor de edad. ¿Sí? Bueno, ahí pregunta cuestiones básicas de datos personales, apellido y nombre, y si tiene una obra social, todo eso. Bien. Y en la otra plaquita, en la que justo recién apareció, bien, está el examen oftalmológico, ¿sí? Esta es una planilla de la que nos han reportado los pacientes con neuromielitis óptica que se lo han brindado la Junta Evaluadora para los pacientes que tienen NMO y tienen interés en tramitarlo. ¿Por qué? Porque hay mayor componente, sabemos que hay una neuritis óptica, o sea, hay un pedido de examen oftalmológico un poquito más profundo. Pero también a pacientes con esclerosis múltiple también muchas veces se pide este mismo examen, ¿sí? Obviamente lo tiene que completar el oftalmólogo que los haya visto, que hayan tenido una consulta. En algunos casos habrá o no tratamiento con un oculista. Muchas veces sí, porque a veces tienen síntomas o fueron perdiendo la visión y requieren también un tratamiento, ¿sí? Un seguimiento. Bien. ¿Quedó alguna planillita por ver? Sí, esta Sí, es pero ahí similar a está. la... Sí, perfecto. Pero esta igualmente es casi parecida a la primera. También, lo mismo. Pide el tiempo de evolución de la enfermedad, tipo de esclerosis múltiple, grado de la escala de Kurzgesagt, resumen de historia clínica. Es lo mismo. Para pacientes con esclerosis múltiple esta, ¿eh? Bien, muy bien. Perfecto. Vamos a hablar sobre el acceso a las coberturas que se pueden, valga la redundancia, acceder al 100% quienes sí tienen el CUD, ¿sí? En nuestro país, a través de la Ley 24.901, que es la Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de personas con discapacidad, teniendo el CUD se puede contar con el 100% de cobertura en medicación y tratamientos. Es a través de esa ley. Ahora, acá nosotras precisamos distintos tipos de las distintas formas de acceder a la cobertura, según si el paciente tiene o no alguna cobertura de salud. Entonces por un lado tenemos el sistema público, que es cuando el Estado debe garantizar el acceso al sistema de salud a aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura. Cuando hablamos de ninguna, es ninguna. Y para eso tienen que demostrarlo mediante la presentación de la certificación negativa de ANSES, que el que lo fue a tramitar alguna vez a la maquinita del ANSES es como una planilla gigante donde pone que no tiene, no, aparece como si fueran los datos de la persona de que no tiene ningún tipo de cobertura ni de mutual, ni de obra social, ni nada. El acceso a cobertura que los que tienen incluir salud, exprofe, son aquellos pacientes que perciben la pensión no contributiva, la pensión nacional no contributiva por invalidez, ¿sí? Ellos
a través de la pensión no contributiva por invalidez pueden acceder a incluir. Ahora, si no tramitan administrativamente el alta de incluir salud, no la van a poder usar a la cobertura. Se la van a descontar todos los meses, pero para poder pedir prestaciones, medicación y prestaciones por discapacidad en incluir, tienen que hacer el trámite administrativo de afiliarse. Incluir salud tienen los que perciben la pensión no contributiva por invalidez y también los que tienen la pensión adultos mayores o madres de 7 o más hijos. Y después también el acceso a la cobertura del 100% a través del CUD es a través de la seguridad social, a través de las obras sociales, nacionales y sindicales que pueda tener el paciente, o mutuales o de PAMI, ¿sí? A veces la persona tiene PAMI porque tiene un retiro anticipado por invalidez, otras veces porque tiene el papá o la mamá jubilada y lo puso a cargo por hijo con discapacidad. Tiene PAMI el que se jubiló, terminó con sus años de aporte y se jubiló y tiene PAMI. Y luego el sistema privado de salud, que es el que está integrado por las empresas de medicina prepaga. Todos, absolutamente todos ellos, tienen la obligación de cubrir el 100% de las prestaciones de la medicación y tratamiento por la ley 24.901. Bien, ahora viene el tema de prestaciones por discapacidad. Carlita. Sí, las prestaciones por discapacidad. Seguramente han adquirido los que tienen CUD algunas de estas. Resolución 360-2022 del Servicio de la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Cuáles son esas prestaciones por discapacidad? Medicamentos al costo, elementos ortopédicos, tratamientos acordes a la discapacidad certificada, prestaciones ambulatorias o de rehabilitación, como por ejemplo muchas veces son indicadas las terapias, prestaciones educativas, institucionales, integración escolar, traslados a centros educativos o centros de rehabilitación, muchas veces también se requiere lo que son los transportes especiales. En caso de dependencia, planilla FIP. Por falta de cobertura o denegación, el órgano controlador de las obras sociales, nacionales, sindicales y empresariales de las medicinas prepagadas es la Superintendencia de Servicios de Salud. Atiende reclamos por incumplimiento. Lo que dicta justamente la Superintendencia de Servicios de Salud, deben cumplirlo. Hay veces que imponen multas económicas en caso de justamente hacer falta la cobertura. El reclamo se puede hacer presencial o de manera virtual. Los reclamos por incumplimiento, como les dije recién, se hacen en la Intendencia de Servicios de Salud. Y nosotras, justamente, pero que estamos en el Servicio Social de Alcem, en el programa de acceso y acompañamiento a pacientes y familiares de Alcem, bueno, algunos ya nos conocen, que los hemos ayudado. Nosotros justamente lo que hacemos es hacer sus derechos. ¿Cuáles son los beneficios sanitarios, sociales, culturales e impositivos? Uno de ellos es el transporte terrestre público, nacional y gratuito, que puede ser utilizado en corta, mediana y larga distancia, para la persona y un acompañante. Incluye medios de transporte colectivos, trenes y subte. Símbolo internacional de acceso libre. Trámites automotores. Excepción del pago de impuesto automotor. Excepción del pago de peaje. Beneficios para la compra de autos 0 kilómetro, se le hacen descuento del IVA. Asignaciones familiares, asignaciones de hijo con discapacidad, asignaciones con cónyuge con discapacidad.
ayuda escolar anual por hijo con discapacidad. Todas estas cuestiones se tramitan a partir del ANSES. Exhibición de tasa ABL. Pase gratuito a eventos culturales, recitales, entre otras. También van a tener acceso a turismo gratuito y a otras afecciones también. Ahora, Vero, creo que es una de las partes de este encuentro sobre las nuevas resoluciones que se fueron dando en poquito tiempo, que son la nueva resolución 1654 del 2024, conforme a la ley 27.711, que es la plaquita que está en pantalla, Vero. Muchas gracias, Carly. Bien, debe ser el tema que más los convocó hoy para esta charla. En cuanto a las nuevas disposiciones, lo primero que vino a hacer la nueva resolución es dejar sin efecto la resolución 322-2023 de marzo del año 2023, dejarla sin efecto. ¿Ustedes recuerdan a qué se refería esa resolución? Brevemente les explico. Esa resolución se refería a que los CUD empezaran a emitirse con fecha de actualización. Habían querido cambiar esta burocracia de esta situación de tener que renovar el CUD, porque antes era fecha de emisión y fecha de vencimiento. Bueno, con esa resolución de marzo del 2023 habían establecido que había fecha de actualización diciendo de que no era la renovación, pero que tenían que actualizar documentación médica para la fecha que establecía el CUD, la fecha de actualización. Bueno, dentro de la nueva resolución de agosto de este año, deja sin efecto esa resolución anterior y se aprobaron los nuevos criterios para la emisión del CUD sin vencimiento. Se instruye a la Dirección de Modernización e Informática, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, para que arbitre las medidas que resulten necesarias a fin de incorporar en los CUD nuevos la leyenda sin vencimiento conforme Ley 27.711 en el sistema de carga del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Asimismo, esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal deberá proveer los mecanismos necesarios para actualizar la estrategia de servicios y trámites en línea, incluyendo la incorporación de documentación, la digitalización de firmas en el sistema mencionado y la posibilidad de reimprimir el último ejemplar vigente del CUD en caso de destrucción, pérdida o extravío. Bien, dentro de los nuevos criterios, ellos establecieron por 3 situaciones distintas que pueden presentarse. Esto no es para el que va a tramitar por primera vez el CUD, lo tramitan, lo están haciendo, se están haciendo para los que la primera vez que lo tramitan. Esto es en caso de personas que ya lo tienen. Renovaciones previas. Personas que al momento de la evaluación tengan emitido previamente 2 certificados de discapacidad cuyo perfil de funcionamiento e impacto en la vida cotidiana se mantenga constante a lo largo del tiempo, haciendo hincapié en el calificador de discapacidad del componente actividad y participación de esta CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento por el cual la Junta Evaluadora certifica o no discapacidad. Para las personas mayores que al momento de la evaluación tengan más de 60 años y mantengan sus estructuras y funcionamientos corporales en condiciones constantes durante al menos 5 años. Necesidad de equipamiento permanente, personas que al momento de la evaluación requieran equipamiento y/o dispositivos de uso permanente para preservar funciones vitales, ¿sí? Entonces, la novedad es que van a aparecer con la leyenda CUD sin vencimiento, ¿sí?
Y se siguen haciendo los CUD por primera vez mayormente ya todos deben tener el CUD anterior. O el último del 2023 que dice actualización o el anterior que mostraba vencimiento. Entonces, esto es lo más reciente que hay en materia de, a ver si me ven, esto es lo más reciente que hay en materia de nuevos criterios, ¿sí? Es muy reciente, es muy nuevo, con lo cual vamos a seguir estando buscando la información pertinente para poderles brindar. Pero estas son Y las cualquier novedades novedad que se vamos la a vamos a estar. transmitir. Exacto. Bien, ahora comenzamos un espacio de preguntas para podernos ordenar. ¿Qué les parece si levantan la mano? Puede haber sido alguna duda o consulta de todo lo que hemos hablado a lo largo de la charla. Si bien Ariel levantó la terminamos, mano. claro, perfecto. Hola, hola, buenas tardes, noches. Soy Ariel ¿Qué de tal, Tandil. Ariel? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Susana? ¿Cómo anda todo? Buenas tardes a todos. Primera pregunta, hay muchas preguntas, pero bueno, la que se me ocurre ahora es, a mí se me vence en el